Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí hoy conmemorando el día 8 de marzo, un día especial para todas las mujeres. En esta ocasión quisimos invitar a una persona muy especial, Alejandra Durán, a quien le damos la bienvenida. Ella es trabajadora social con más de 20 años de experiencia en la comunidad, egresada, doctorado y maestría en desarrollo del potencial humano y se ha desempeñado en localidades rurales, suburbanas y urbanas diseñando estrategias sociales a través de alianzas estratégicas. El sector público fungió como asesora de la Dirección de Cáncer de la Mujer y de la Dirección de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud Federal y fue tutora virtual en el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otras responsabilidades. En el ámbito de la sociedad civil, ha coordinado equipos de trabajo, contribuyendo a la creación de redes de organizaciones y ha compartido experiencias exitosas en Guatemala, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, como becaria por la Internacional Planet Parenthood. Espero haberlo mencionado bien. En 2018 por la Embajada de Estados Unidos de América y el Instituto de Educación para conocer los avances de Estados Unidos sobre el cáncer de mama y por Fundación CIMA. En el sector privado, ha desarrollado funciones de asesoría, capacitación y liderazgo en proyectos para redes de confianza, SC, Grupo México, SADCB y Colegio Nacional de Matemáticas, y en este momento colabora en el crecimiento y aventuras SC en Fundación CIMA y para Suma Energía. Te damos la bienvenida, Ale. Es un placer tenerte con nosotros y te agradecemos muchísimo el compartir tus experiencias en este día tan importante para la mujer. Hoy conmemoramos el Día Internacional de Derechos de la Mujer en México. Como bien lo sabemos, tenemos una agenda pendiente que requieren acciones inmediatas. Un ejemplo de ello puede ser la experiencia que tuvo Inclúyeme en una jornada médica en donde una chica se acercó a nosotros pidiendo que le retiráramos su dispositivo que se pone en el brazo porque en ningún centro de salud se lo querían quitar y se lo quitaban, la obligaban a tener otro, a colocarse otro en ese momento en el que fuera retirado. Esos y mil historias más que vivimos todos los días en comunidad. Hoy hablaremos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en comunidades rurales. Ale, ¿nos podrías compartir tu reflexión en torno a esta temática? Sí, primero que nada, Flor, agradecerte y agradecer a Inclúyeme Social por invitarme a este espacio. Me parece muy valioso que retomemos este tema, porque ciertamente este caso que planteas, que nos compartes, me parece que es una realidad que viven muchas mujeres, lamentablemente en nuestro país y en muchos lugares del mundo todavía. ¿No? Y en el caso de ella, bueno, es el uso del método anticonceptivo decidido por alguien más, pero también tenemos mujeres que quisieran tener acceso a un método anticonceptivo y no han tenido la oportunidad de poderlo tener, que también es una realidad en nuestro país. Fíjate que ahora que me planteaban el tema de derechos sexuales y reproductivos, bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar bastante esta cuestión. Me tocó la fortuna de estar 5 años colaborando para la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, MEXFAM, que es la organización pionera en el tema de salud sexual y reproductiva en México. Es la organización más antigua que trabaja este tema en nuestro país y que en su momento tuvo cobertura, en, pues prácticamente en todos los estados tenía presencia, ¿no? Eran contados donde no había y donde no estaban ellos directamente, estaban aliados a otra organización civil. Y desde ahí, ahora que revisaba el histórico, justamente es la Fundación Mexicana la que empieza a hacer trabajo de comunidad en la ruralidad relacionado a métodos anticonceptivos. Y se empieza con una red de mujeres líderes que se sensibiliza, se capacita para que ellas vayan al domicilio de las mujeres y les hablen sobre su derecho a decidir sobre el número de hijos. O sea, estamos hablando de los años 70. Estamos hablando que el tema se empieza a conocer porque también es cierto que no había como mucho conocimiento en términos de métodos anticonceptivos, menos hablar del derecho a decidir y bajo la concepción cultural, social, religiosa que se vive en nuestro país.
que todavía en algunos lugares persevera como los hijos que Dios te dé. Así es. Y desde esta óptica de los hijos que Dios te dé era, no puedes decidir, no puedes decidir cuántos hijos quieres tener tú, no puedes decidir si esos hijos que tienes les puedes dar una calidad de vida, porque los que Dios te dé. Y entonces hablamos de mujeres que en esa generación, familias que tenían 5, 7, 11 hermanos. Por ahí llegué a platicar con alguna señora que incluso 15 hijos había tenido. Te imaginemos esta realidad de esas mujeres de esa época que todavía nos encontramos. Son mujeres que inician una vida sexual y reproductiva a los 15, a los 13 años, y no solo, o sea, ya teniendo hijos, teniendo niños con esa responsabilidad. Porque ese era el proyecto también de vida. O sea, no había la expectativa de estudiar, no es opción, y lo seguimos viviendo en algunas localidades. O sea, el proyecto sigue siendo, a mí me tocó también, todavía te podría hablar del 2012, que no es algo tan lejano, estamos hablando de casi 10 años. Estábamos trabajando una estrategia en Guerrero y en Oaxaca. Hicimos unos grupos focales para hablar sobre el tema de a qué edad se empezaban a tener hijos. Eran mujeres de la comunidad, mujeres que hemos capacitado, sensibilizado, hemos hablado, conocen todos los derechos sexuales y reproductivos. Y cuando empezamos a hacer las preguntas, una de las primeras fue, oigan, ¿y a qué edad se tiene el primer hijo? Y nos decían, a los 13, 14 años. Bueno, estaríamos hablando de un embarazo no deseado. No, Claro. está deseado. Y de pronto es como, ¿cómo? A los 13, 14 años. Sí, es que ese es el proyecto de vida en esas localidades. ¿Quieres dejar de ser una niña y empezar a ser tomada en cuenta, en tu opinión, ser escuchada? La forma de volverte adulta es ser madre. Y entonces tienes hijos para que entonces puedas ser, entre comillas, escuchada y tomada en cuenta. Y entonces poder pensar que tienes una casa, que generalmente es en el mismo terreno, que es del papá, que es un terreno muy grande, y entonces construyen un cuartito y ese cuartito es el cuartito de la nueva pareja. Entonces, para ellos el concepto de embarazo no deseado, embarazo no planeado, no es parte de su realidad, es lo que se espera. Mujeres que llegan a los 18 años y que si no han establecido una relación de pareja, si no han quedado embarazadas, pues ya quedadas. Esa es como una de las caras de la ruralidad que seguimos viviendo en México y que te estoy hablando de hace 10 años. O sea, ya no es la diferencia de los 70s a lo que hoy nos toca vivir. La verdad es que sí hay un progreso, sí hay un avance, hay un conocimiento. Ahorita me viene a la mente alguna estrategia que trabajamos con jóvenes en Oaxaca, cercano a la capital, trabajando con ellos. Y me acuerdo que llegamos y les preguntamos que si sabían cómo usar el condón. Estoy hablando de chicos de nivel preparatorio. Se saben, te lo rezan, paso 1, paso 2, paso 3, de cómo utilizar el condón, pero nunca en sus vidas han tenido un condón en las manos. No hay acceso. Entonces, ¿cómo estas mujeres, cómo estos jóvenes en ese momento cuando está la calentura y la emoción, van a usar un condón si no hay acceso? De nada sirve que lo sepan. Esa Claro. ocasión me acuerdo que se los pusimos en la mano, ok, aquí tienes tu condón, ábrelo. Y entonces era de la teoría a la práctica, hay un abismo. Y entonces lo que hicimos ahí fue una estrategia, nosotros lo llamamos JOCAS, que eran jornadas sobre comunicación, jornadas afectivas con comunicación sobre afectividad y sexualidad. Una estrategia que inicialmente se empezó a trabajar en Chile y que tuvo muy buenos efectos. En ese momento la aplicamos aquí en México y fue un éxito porque poníamos el tema de la sexualidad con los padres de familia, incluimos al sacerdote, con los maestros, hablamos con cada uno de ellos. ¿Qué hacían ellos cuando venían las jóvenes y les hablaban sobre sus necesidades? Y muchos de ellos era todavía de no, no, no. Cuando empiezan con esas cosas, los mando a que le den 20 vueltas a la escuela para que se les olvide.
a que se les baje el gusanito, porque no, 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 a mí que no me traten con eso, ¿no? Y era de pronto darte cuenta que muchas personas que trabajamos con personas, que hacemos acompañamiento, y me refiero a psicólogos, trabajadores sociales, profesores, sacerdotes, padres de familia, que somos los adultos responsables alrededor de estos adolescentes que están estrenando cuerpo. No sabemos cómo acompañarlos en el proceso de la toma de decisiones porque ni siquiera la propia sexualidad está resuelta. Claro. ¿A qué me refiero? De pronto, así como esos jóvenes pasaron por ahí, los que hoy son adultos pasaron por ahí y lo resolvieron como pudieron de la mejor manera, pero no quiere decir que sea ni la más sana, ni la más placentera, ni la más gozosa. Recuerdo ahorita una señora que me acuerdo que tenía 40, 50, 50 años con 10 hijos en esa misma localidad, en ese mismo ejercicio. Eh, llevamos modelos anatómicos para explicar el proceso aquí. Entre las dudas que salieron en el tema, porque esa estrategia trae 3 momentos y tenían un momento de preguntar todo lo que quisieran. Entonces, entre las dudas, pero la oportunidad es que lo pueden hacer en papelitos, entonces no tienen que, pues, como que evidenciarse ante la comunidad de las dudas. Entonces, bueno, nosotros respondiendo una pregunta, sacamos los modelos anatómicos y explicamos. Y una de las señoras nos dijo, nunca había visto cómo era. Y nosotros, a ver, explícame entonces cómo es. No, pues para mí, mi marido, bajo las sábanas, la luz apagada, nunca lo he tocado, o sea, nunca ha tocado el pene de su esposo. Y menos cuando empezamos a hablar del orgasmo, bueno, era como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, como, va más allá, hay un punto, vamos por de los temas que ya tratamos ahorita, la reproductividad, la posibilidad de tener o decidir cuántos hijos tener, sigue siendo un reto para las mujeres hoy día. El decidir sobre su inicio de vida sexual. Seguimos encontrando la estadística, veía hace un rato las encuestas y nos hablan que los objetivos de desarrollo hoy tenemos una asignatura comprometida como país para disminuir los embarazos en adolescentes, en mujeres de 15 a 19 años. Ok, se empezó a bajar el indicador, se muestran avances, quisiera darles un poquito de números. Sin embargo, seguimos encontrando que disminuye un indicador y baja el otro. A ver, déjame, es que ese dato me quedé como de verdad sorprendida porque es como para voltear a mirar y ver dónde estamos parados y qué decisiones se están tomando, porque nos decían que había bajado el indicador de mujeres que estaban teniendo hijos entre los 15 y los 19 años. Sin embargo, está aumentando en las mujeres en edades más jóvenes. Entonces, a ver, era como, a ver, que alguien me explique. En México seguimos iniciando relaciones en la adolescencia. De hecho, es un estudio comparativo entre las estadísticas registradas a 2014 y 2018, publicado en el 2020. Nos hablaban, por ejemplo, que las mujeres de 15 a 19 años había descendido de 6.6% en 2015, había pasado de 74.3 a 69.5 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Sin embargo, ahí está la contradicción. Nos hablaba que la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes de 12 a 14 en 2000, del 2003 a 2018 se incrementa de 2.18 a 3.77 hijos por cada 1.000 menores de edad. Eso nos pone a reflexionar qué está pasando, en qué edad, dónde se está iniciando esa vida sexual, con qué preparación se llega a la fecundidad, a ser madres. Y de ahí, bueno, porque tenemos otra asignatura pendiente con el tema de la mortalidad materna. O sea, seguimos teniendo un alto número de mujeres
que mueren y justamente pues mueren relacionado a que son madres en edades muy jóvenes. En ese sentido, por ejemplo, nos venía también la tasa de aborto, ¿no? Y nos hablaba que de mujeres de 15 a 49 años, según la ENADIT, había disminuido de 1990 a 2016, pasando de 9,94 a 8,61 abortos por cada 1,000 mujeres en edad fértil. Aquí se identifica que, por ejemplo, este tipo de indicadores se modifican por varios elementos, ¿no? Son multifactoriales. Entre ellas, bueno, ya hay un acceso a métodos anticonceptivos, pero también se habla de la legalidad que se vuelve una posibilidad de tener como mucha mayor planeación y entonces como romper ese mito al respecto de, y el riesgo también, ¿es cierto?, de estas mujeres que se exponen a un aborto en condiciones de inseguridad. Quiero contarte también que entre lo que revisé, eh, encontré que se sigue mostrando las encuestas, que hay un alto índice o se sigue pensando que a mayor estudios tienes mayor acceso al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con menor riesgo. Generalmente en nuestras comunidades rurales siguen siendo las zonas donde el nivel académico sigue siendo bajo. Entonces siguen siendo ellos los que tienen un menor acceso a los servicios. Y si vas a cruzar con otro indicador, mujeres rurales, pero además indígenas, la falta de acceso a servicios de salud reproductiva definitivamente está por los suelos, porque el uso de métodos anticonceptivos acompañado a la desigualdad de género se vuelven totalmente una barrera de acceso y discriminación, ¿no? Por ejemplo, de este tema nos presenta todo un estudio la CEPAL en 2014. Y en 2018 nos muestran, la UNADIT, que se identifica que el 5,6% de mujeres en edad fértil, em, el 5,7% de ellas son mujeres que hablan lengua indígena. Eso quiere decir, somos un país multicultural y que no podemos cerrar los ojos, o sea, no es solamente pensar en el factor, pero además agrégale, viven en la ruralidad, son indígenas y agrégale discapacidad. Son elementos de verdad que te hablan de una dinámica que cuando bien me viene a la mente ahorita el caso de la persona que me comentas, nos compartes en Simapán, pues son como, no es un hecho aislado. Ella es una muestra más bien de la realidad y la cotidianidad que vivimos en nuestro país. Y que no se visibiliza sus derechos para el acceso a los métodos anticonceptivos, al derecho a una vida libre de violencia. Bueno, ahí ya nos metemos en otro indicador que también está muy tremendo, no en vano las alertas de género por todos lados, la alza de los feminicidios, eh, eh, y que finalmente, ¿qué reflexión nos lleva a esto? Que aún tenemos un largo camino por recorrer para pensar que de verdad los derechos sexuales y reproductivos son una posibilidad de ejercicio para todos y todas. Em, por ejemplo, en 2015, no sé si lo tendrán presente, pero se lanzó una estrategia en México que era la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el objetivo de reducir para 2030 la fecundidad adolescente en 50%, erradicando así los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. Para ello ha habido una serie de acciones en coordinación, distintos niveles, nacional, estatal y municipal. Sin embargo, bueno, sabemos que esto está en proceso porque seguimos hablando que el inicio, la primera relación sexual sigue siendo en promedio a los 17,5 más o menos. Y para ello, ¿cuáles son los motivos por los que estas personas, fíjate que hicieron el estudio, la investigación, para saber por qué no se usa un método anticonceptivo en esa primera relación? Y los datos arrojan, con los porcentajes más altos, por ejemplo, 28,5, las mujeres en edad fértil,
dicen que es porque no planeaban tener relaciones sexuales. Y las adolescentes de 15 a 19, el 36.5. Es el indicador más alto. En el siguiente está, no conocía los métodos anticonceptivos y no sabía dónde obtenerlos, o si los tenía, no sabía cómo usarlos. Las mujeres en edad fértil, el 24.2 contestó eso, y en el caso de las adolescentes, el 17.3. Son los indicadores más altos en este tema. Entonces, bueno, a pesar de que México ha firmado varias convenios, bueno, ha sido parte de las conferencias mundiales, ha puesto en la agenda el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Lo cierto es, y que hay estrategias como esta que te comentaba para el embarazo en adolescentes, todavía hay bastante trabajo por hacer. Sí, como bien lo mencionas, las cifras son alarmantes desde todo lo que sucede y ya no tan solo en comunidades rurales, dentro de la ciudad, ¿no? Yo a mis 46 te acabo de decir un dispositivo en el brazo y no se llama dispositivo en el brazo, se llama implante. Entonces, ahí se ve la ignorancia que hay a nivel general en México, ¿no? De todos los métodos anticonceptivos. Es muy triste que a pesar de que esta persona que se acercó a nosotros era una joven, no estaba casada, pero tenía miedo de que en su comunidad se enterara que los usa, porque entonces es criticada por la comunidad, porque vas a usar un método anticonceptivo. Entonces creo que es un trabajo, gobierno, sociedad y todos en general, en donde debemos de tomar acciones que hagan conciencia de que esto es algo que nos hace daño a todos, ¿no? Sí, totalmente, y tienes toda la razón, Flor, porque justamente cuando pensamos en el acceso a la información, que déjame te digo, es también uno de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos, y pensamos de qué manera nos enteramos. Bueno, pues ahí te va la siguiente, ¿no? Por ejemplo, y que es, nosotros ya hoy tenemos un concepto que se llama la educación integral en sexualidad. O sea, se supone, entendiendo justamente como el ejercicio de la sexualidad, no limitándola a la parte reproductiva, no viendo como esta sexualidad como algo que tiene que ver con todo nuestro ser, con la manera en que nos relacionamos, por la manera en que nos concebimos, como hombres, como mujeres, como con estas ahora, este, pues todas las variantes que tenemos para la diversidad sexual. Cuando pensamos en ello, ¿cómo nos enteramos? Y por ejemplo, he de decirte que las encuestas nos marcan dónde escucharon información desde esto que estás comentando, los nombres de los métodos anticonceptivos que hoy existen. Y por ejemplo, nos decían que el 89.2 ha escuchado hablar de esta información, ¿no? Y este es un registro de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2018. 89.8. Cuando lo empiezas a buscar, ¿dónde se enteraron? ¿Dónde escucharon? ¿Cuál fue el medio? Bueno, periódicos, revistas o internet, el 21%. Recordando que internet tiene mucha información, que alguna sí es y otra no es, y cómo pasas el filtro, cómo sabes que sí, cómo sabes que no. Claro. Ok. Televisión, el 20.5. Carteles, folletos o trípticos, el 19.3. Pláticas en centros de salud, hospitales o consultorios, el 17.8. En la radio, todavía la radio funciona y bastante bien, y hoy hasta tenemos radio por internet, genial. Ya cualquiera podemos poner una estación de radio. 17.7. Y bueno, en algún otro medio, el 3.7. Aquí estamos hablando que la gente contesta que sí ha escuchado el tema. No estamos todavía profundizando en qué calidad de información recibió, si esa información que recibió era verídica, porque sabemos que también hay mucha desinformación, Así es. ¿no? Y más ahora, por ejemplo, con los TikToks, puedes generar tu TikTok y tratar el tema que tú quieras y no hay un filtro, no hay una regulación para decir, para saber desde dónde confiar, si esa información es. Y yo oigo mucha gente en diferentes grupos de edad diciendo, es que yo lo vi en TikTok. Sí. Y entonces tomándolo como, claro, es real porque lo escuché en TikTok. Sí,
Sí, es lamentable y ya no es tan solo el uso de los preservativos, de los métodos anticonceptivos, es las repercusiones que pueden tener en el cuerpo de la mujer. A esta chica se lo quería quitar porque desde que se lo pusieron, su menstruación fue todos los días. Entonces, imagínate el grado de anemia que ella tenía, dolores de cabeza, que eso te puede causar cualquier otro método anticonceptivo, no es este, es el que se adapte a tu cuerpo. Entonces, también la información de cuidar nuestro cuerpo antes que el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, es todavía un mundo de tema en el cual creo que todavía nos falta como sociedad tratar. La sexualidad como tal, el que a las mujeres no se nos hable a una edad temprana de las cuestiones de orgasmo, de explora tu cuerpo, de hablar ya ni siquiera hablar de masturbación en las mujeres, ¿no? Porque es algo que no es bien visto entre las sociedades. Es lamentable todavía el camino que nos falta por recorrer. Y pero fíjate que justamente un día como hoy nos muestra que hay línea, Claro. sabemos por dónde hay que recorrer y también me parece que hay como más conciencia e interés en estos temas. No todo mundo, no en todos los lugares, no en todos los espacios, aún en el sitio donde podríamos hablar que hay como mucha desinformación. Ujú. Por ejemplo, esta parte que tú estás mencionando, no todos los métodos anticonceptivos son para todos ni todas. Claro, Entonces, el hecho de que te vaya mal con un método anticonceptivo no quiere decir que para ti no son los métodos anticonceptivos, exacto. sino Ujú. es en especial, por eso es muy importante la vigilancia médica cuando usas un método anticonceptivo, estarlo yendo a revisar y que si empiezas a presentar alguna complicación, cambiar de método. Tenemos una gama amplia de métodos anticonceptivos y que también es cierto que los métodos anticonceptivos hoy no son los métodos anticonceptivos de hace 20, 30 años, ¿no? Donde de verdad era impresionante la cantidad hormonal de los métodos, entonces era un desorden para la vida de las mujeres utilizar un método anticonceptivo. Hoy se habla, incluso ya estamos hablando de la píldora masculina, Ujú. que ya que ya está por ahí en algunos lugares y bueno, todavía no se comercia de manera general, pero ya hay como varias alternativas que ya no necesariamente tienes que quedarte con ese método anticonceptivo porque no tienes de otra, porque no hay de otro, no es cierto, hay gran cantidad, ¿no? Hay pastillas, hablamos de incluso de doble protección, no solamente pensar en un método anticonceptivo para no tener hijos, Ujú. sino también para un método de barrera para poder prevenir una transmisión de una infección. Claro. Ale, Entonces, desde dime, tu perspectiva, ¿cuáles son las acciones que deberíamos de tomar para hacer un cambio en esta realidad que estamos viviendo? yo creo, te lo puedo decir desde mi experiencia la oportunidad que he tenido, la fortuna me parece que he tenido del trabajo en sociedad civil, en gobierno, en empresas, con el sector privado. Me parece que ya lo mencionaste, una de ellas es justamente trabajar en alianza. Creo que esto es algo que nos atañe a todos y todas, hombres, mujeres y toda la diversidad sexual. Tenemos que hablar del tema, ya no podemos cerrar los ojos, ya no podemos hacer cuenta que aquí no pasa nada. Tenemos que llamar por su nombre, poder hablar con esta transparencia y esta tranquilidad de este tipo de temas en las familias, padres e hijos, en la pareja, entre amigos, poder compartir, poder expresar, poder reflexionar en miras de una vida mucho más plena, más placentera, más saludable, más equitativa, más justa también. Porque hay un tema del que no hemos tocado ahorita, nos concentramos en la parte de la sexualidad, en la parte más reproductiva del ejercicio, pero hay otro concepto que también no tenemos una igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Y veamos a las jornadas, eh, las diferentes responsabilidades que tenemos dependiendo dónde estamos y a qué nos dedicamos y a qué me refiero. Como
esta dinámica que se sigue viviendo donde las mujeres tienen doble, triple, cuatro jornadas. O sea, son hijas, son madres, son amas de casa, tienen un empleo remunerado, porque todos los demás son empleos, nada más que no son remunerados. Claro, Además estudian, ¿no? Son esposas, o sea, toda esta responsabilidad y somos de pronto, multifacéticas. así es, y de pronto, cuando de pronto naces en otra condición, pareciera que tienes unas cuantas que no son las mismas. Entonces, cada vez tenemos que ir más por generar espacios y diálogos desde la vivencia, la experiencia, tiene que ser desde tu metro cuadrado. Ahí es donde hay que empezar por hacer la diferencia. Sí, Claro, salir a marchar, sí, me parece que expresar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo por unas, por ti, por mí, por todas, pero también no, eso no exonera esta importancia y yo creo que eso es como lo que nos debería de invitar un día como hoy, a sentarnos en estos espacios cercanos y hablar del tema. ¿Qué estamos haciendo? Y negociar y hacer ajustes y de ensayo-error. Hoy platicaba con una compañera con la que trabajamos, estamos haciendo trabajo comunitario. Hoy es el día de quemar la sopa. sí, Hoy es el día de no tender la cama. Hoy es el día, hoy, mañana, el día 9 de marzo es un día sin nosotras. sí, Mañana no prendemos el celular, no salimos a la calle, no estamos para nadie, ¿no? Generemos esa de verdad visualización de la importancia de ser y estar. claro. Con todo lo que somos estamos. Entonces, es parte de las medidas que podemos realizar, pero que no se limitan al 8 o 9 de marzo. Se generan en la cotidianidad diaria, se generan en el espacio privado y la generamos todos juntos, todas juntas, no, todes juntos ahora con el lenguaje incluyente. Lo logramos solamente sumándonos, porque de nada sirve que nosotras estemos aquí dialogando, pero en nuestro espacio privado seguimos replicando y seguimos manteniendo estos roles, estas responsabilidades, estas cargas, donde seguimos permitiendo que el otro decida sobre ti, donde seguimos viviéndonos en una dinámica con miedo, con angustia, con eh, pues con preocupación, porque además responsabilizando también al otro sobre lo que pasa sobre tu propio cuerpo. Exacto. Yo creo que también nos falta, en las comunidades rurales, como tú lo mencionas, hace falta mucho, pero en toda la sociedad en general, creo que son temas que tenemos que abordar, como tú lo mencionas, desde nuestra misma presencia, ¿no? Yo a mis 46 decidí no tener hijos y en algún momento fui señalada. ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué esto? Cuando era mi decisión, es mi cuerpo y yo decido por él, ¿no? Pero el hacer valer ese derecho me costó años de ser señalada y juzgada. Entonces, una realidad que tenemos nosotros desde nuestra trinchera, tomar acción, como lo mencionas, a lo mejor y no salimos a marchas, no, no hacemos cosas que hacen otras. No hay bien, no hay mal, pero desde nuestro rincón actuar para un cambio que venga desde nosotras, si no sería un discurso vacío, como los hay muchos, ¿no? Así es. Así es, y dejar de pensar, que me parece que también estás tomando un tema muy valioso, porque a veces pensamos que lo que estamos haciendo ahorita va a repercutir en otras generaciones. No, no te esperes. Probablemente no vamos a ver el brillo y el esplendor Claro, máximo hoy, pero que ya empecemos a tener pues realidades diferentes en nuestros espacios de existencia, de claro, convivencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, y puedo decirlo con bastante orgullo, en mi casa todos cocinan, somos dos hombres, dos mujeres. Mi sobrino cocina, mi sobrino tiene 13 años, él cocina, él se lava la ropa. Hoy, qué complejidad tiene lavar la ropa, por ejemplo, comparado en nuestra infancia. ¿No? claro, Hoy metes la ropa a la lavadora, le pones ahí, tiene los indicativos, la sacas, la tiendes, o a veces ya sale seca. O sea, como
hacernos responsables, crear seres autorresponsables y dejar de cargarle al otro la responsabilidad que a ti te toca de tu subsistencia, de tu manutención, de, de tu propia persona. Y creo Claro. que en medida que vayamos evolucionando hacia allá, podemos hablar de realidades pues mucho más sanas, mucho más placenteras, mucho más libres, donde pues en realidad el espacio de compartir sea eso, de compartir, de gozar, de disfrutar, de mucho más placentero y no desde conectarnos con el otro desde un momento de necesidad, donde el otro tiene la responsabilidad de resolverme la vida, ¿no? Y porque se vuelve un enganche mutuo, ¿estás de acuerdo? Mucho tiempo las relaciones así se establecían. Tú me mantienes y yo me encargo de que todo a tu alrededor lo tengas a la mano, Sí, ¿no? sí. Hoy sabemos que la dinámica económica nos ha llevado a otra realidad donde ambos aportan y entonces es cómo nos organizamos, que así como ambos aportamos al tema de financiero, también aportamos en las otras tareas, que significa, porque claro que nos encanta que nos lleven el desayuno a la cama, ¿no? A Claro. todas, a todos, nos encanta Sí, y sí. se va, y que sea un detalle y ya no una obligación, ¿no? Y que todos sepamos cocinar, ¿no? Y es una posibilidad de desarrollarte pues maravillosa, porque también es cierto que de pronto empezó a brincar, no sé si has escuchado estas historias donde en la humanidad empezamos a tener un brinco, pareciera un desequilibrio hacia el otro lado. A los hijos se les enseña, aprende a planchar, aprende a cocinar, por si te toca una que no sabe hacer nada. ¿Y qué creen? La otra no sabe hacer nada. Sí, sí, creo que los extremos nunca son buenos, ¿no? No, mm, son realidades totalmente distorsionadas que no nos van a llevar a nada. Creo que siempre en la vida tiene que haber un equilibrio en todo. Pero sabes que también entender que como sociedad necesitamos de pronto tocar ese otro extremo para entender que tampoco es por allá. Claro, O sea, podernos, creo que eso es como lo valioso, voltear, mirar la experiencia, reflexionar sobre ella, agradecerla porque valió la pena, porque ya nos dimos cuenta que por ahí no es. Hay que inventarnos otra. Y sí, ese ensayo-error también es cierto, ¿no? Hoy hablamos que si los machismos, que si los micromachismos, y todas las variantes que hoy existen en el tema de machismo, ¿no? Pseudomachismo, pero también pues todo el trabajo que se está haciendo por construirnos de manera diferente nos va a llevar de pronto a estos extremos y creo que un elemento también ahí clave es no quedarnos como estancados, no sé cómo decirlo, pero no pensar que hasta ahí ese es todo el potencial que podemos dar y se acabó. No decirlo, intentamos por aquí, por ahí no funcionó, vamos a intentarle de otra manera, porque no somos seres acabados, o sea, no somos claro, seres finitos. totalmente. Y en medida que lo aceptemos, vamos a poder seguir evolucionando, porque si entramos en el yo estoy así, y quien me quiera me va a querer como soy, y quien me quiera me va a tener que aceptar con todos mis detallitos, mis Sí, virtudes, pues entonces, ¿cuándo vamos a evolucionar? ¿Cuándo vamos a construir para nosotros mismos una realidad donde donde todos podamos tener espacios de recreación, de espacios para el trabajo personal, espacios para poder, pues, ¿por qué no estudiar otras cosas? Eh, pues hacer esto que a veces pareciera privilegio de unos cuantos. sí, totalmente de acuerdo. Ale, como conclusiones finales, ¿cuáles serían tus reflexiones de este tema? Para mí las reflexiones en este 8 bueno, creo que va mucho en la línea de lo que ya se ha dicho. Hoy no es un día para andarnos felicitando, sino es un día para hablar de este tema. Así es. No solamente hoy, pero sí hoy no se nos puede pasar de largo. Hay que sentarnos, así como tú y yo ahorita, a revisar a ver qué información hay, qué datos hay, dónde estamos parados, qué estamos haciendo. Y si quieres, revisamos las estadísticas del mundo, del país,
de nuestro estado, de nuestro municipio, delegación, alcaldía donde vivimos, y desde esa información tomar decisiones, pero también me parece que sentarnos en estos espacios íntimos, privados. Y si quieres irte a la marcha, pues ve a la marcha. Si quieres manifestarte y poner en tus redes sociales mil cosas de reflexiones que te vienen, ponlas también. Pero lo que no puede faltar es el diálogo interno Claro. y el diálogo con los cercanos. Para que de verdad, ¿qué nos está faltando? Voltear a mirar qué estamos haciendo. Eh, Justamente ayer, antier me platicaban de un proyecto que está saliendo en el Estado de México para generar un cuento donde se hable sobre los temas de la violencia. ¿Por qué sucede que el Estado de México es el estado que tiene el mayor índice de violencia en el mundo? Sí, ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dicen ese tipo de cosas? ¿Qué nos dice cuando volteas y miras que somos el país donde los niños tienen el primer lugar de obesidad en el mundo y los adultos inferiores? O sea, ese tipo de cosas que también tiene que ver con la autoimagen, con la salud, con cómo nos tratamos a nosotros mismos como personas, son, creo que las reflexiones que se tienen que poner en la mesa de qué estamos haciendo, por qué lo hacemos así. Y si no nos gusta, o sea, si no nos gusta, hay que hacer algo. Y lo primero es verlo, voltear, mirarlo, reflexionarlo, dialogarlo, cuantas veces sea necesario, hacer y volverlo a revisar y volver a intentar, porque la oportunidad de vivir mejor, de vivir más plenamente la tenemos hasta el último suspiro. totalmente de acuerdo. Y creo que nosotras desde el actuar social no solamente dialogamos, pero sí intervenimos en las comunidades porque nos duele la realidad que está teniendo nuestro México, ¿no? Nos duele la realidad de las mujeres y es por eso que hoy alzamos la voz. Posiblemente a muchas dirán, ah, solo es un diálogo. No, es parte de ser escuchadas, de exhortar a las demás mujeres a que seamos, tengamos sororidad con nosotras mismas, el que toda la población en general sea más empática con toda esta problemática que anuncian todos los días en los noticieros. No hay día en que no exista un, la mataron, salió embarazada a los 15 años, a los 13 años. No, no nos sorprendamos de la realidad de otros países cuando en el nuestro se está haciendo. Se sigue comercializando con las niñas. Entonces, tenemos, como ya lo mencionamos, una agenda todavía súper amplia que trabajar, pero vamos paso a paso y ojalá y algún día toda esta realidad cambie. Sí, y entender también, Flor, ahora que lo dices, que es un trabajo que para vivir una realidad diferente necesitamos de todo. O Así sea, es. nosotras desde como actoras sociales que nos interesa ir y poder compartir, generar el diálogo, la reflexión, entender que esto no va a ser diferente si no sumamos a todas y a todos, porque, por ejemplo, este tema de violencia, cómo vamos a romper los ciclos de violencia, pues sentándonos todos, o sea, si solamente trabajamos con las mujeres, por ejemplo, ¿cuándo vamos a cambiar las realidades? O sea, en ese hecho concreto, mínimo hay dos. Si no trabajas con los dos, ¿cuándo vamos a lograr hacer una diferencia? Y ahora que lo menciono, me viene a la mente cuando nosotros damos talleres, cuando me toca dar talleres, encontramos una historia preciosa de una comunidad en África. En esta comunidad, eh, cuando una persona, un ser está por nacer, lo que hace toda la comunidad, se entera la comunidad que van a hacer un nuevo ser y entonces se van al monte todas las mujeres y juntos componen una canción para ese nuevo ser, que obviamente está cargada de expectativas, de buenos deseos, de pues la esperanza de un nuevo ser en una nueva comunidad. Este ser nace y mientras están naciendo, la comunidad va alrededor de ese lugar y le canta su canción.
y ante hechos importantes relacionados a esa persona, la comunidad de capacitación. Pero otro momento donde lo hacen es cuando esta persona tiene una situación de, pues que de alguna manera afecta a otro, lo que hace la comunidad es se reúne y le canta su canción. Y entonces ellos de esa manera han logrado entrar en un canal donde siempre la persona buscará sacar lo mejor de sí misma. Porque cuando está pasando por un momento donde lastima a otros, en lugar de recibir el juicio y el maltrato de la comunidad, lo que recibe son abrazos, palabras de amor y acompañamiento. Y le recuerdan lo importante que es para la comunidad. Y eso genera que en realidad las maneras de convivencia son saludables. Hermosa la reflexión y realmente totalmente cierta, ¿no? En lugar de ser juzgado y señalado, el recordarte lo amado que eres, creo que nos hace actuar nos baja toda la guardia y nos hace actuar con una actitud más amorosa hacia lo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ale. Pues a todos el que vea esto, les decimos que actúe desde su trinchera, que todavía hay mucho por manejar, mucho por cambiar y todos somos responsables de esta realidad que se está viviendo. ¿Algo más que nos quieras decir, Ale? Pues no, agradecerte, Flor, agradecer a Inquilino Social por esta oportunidad de diálogo y bueno, pues a salir a manifestarse, a expresarse, a lo que consideres que desde ti te toca hacer, desde tu metro cuadrado, por favor. Y hoy es un día donde agradecemos el silencio del otro sexo. Es un día para escuchar la voz de las mujeres. Sigamos Gracias. cocinando la sopa. Así es. Un abrazo, Ale, Un y abrazo. cuídate mucho. Igualmente, gracias. Hasta luego.